Analogía trinitaria en la criatura. 16. Se da en el hombre cierta semejanza de perfección para compararla con la Trinidad, que es Dios, aunque de ningún modo sea la adecuada, pues la Trinidad es Dios y el hombre una criatura. Sin embargo, este tiene algo, por lo que puede ser entendido en cierta manera lo que se dice de la naturaleza inefable de Dios. Pues con razón no se dijo, hagamos al hombre a tu imagen, como si el Padre hablase al Hijo, o a mi imagen, sino que se dijo, a nuestra imagen. Esto se entiende correctamente de la dignidad de la misma Trinidad. Por cierto, pensamos tres cosas en el alma humana: memoria, entendimiento y voluntad. Y por medio de las tres se hace todo lo que hacemos. Como estas tres realidades estén compenetradas perfecta y rectamente, lo que hagamos será bueno y recto si el olvido no engaña la memoria, ni el error la inteligencia, ni la maldad la voluntad. Así, ciertamente, rehacemos la imagen de Dios en nosotros. Pues toda obra nuestra se hace por estas tres cosas. Nada hacemos sin que intervengan a la vez las tres. Luego, cuando hablamos de cada una de ellas, lo que a cada una pertenece también es hecho por las tres. Pues al tratar únicamente de la memoria no interviene solo la memoria, sino que cooperan la inteligencia y la voluntad, aunque se hable tan solo de la memoria. También es sencillísimo ver esto respecto a las otras dos facultades, ya que todo lo que se diga de la inteligencia no se dice sin la intervención de la memoria y de la voluntad, y lo que se dice o escribe de la voluntad no se hace sin la inteligencia y la memoria. Hasta qué punto sean estas cosas semejantes y, por otra parte, de semejantes a la inmutable Trinidad, que es Dios, exigiría una exposición muy extensa y detallada. Pero creí conveniente aducir este ejemplo solo para proporcionar algo tomado de la misma criatura. Luego estos, si pueden, entiendan que no es absurdo lo que decimos del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que sus obras son hechas inseparablemente por los tres, y no solo las que pertenecen a los tres, sino también las que pertenecen a cada uno de ellos. El Verbo del Padre. 17. Luego el Hijo juzga como oye, ya porque es el Hijo del hombre, ya porque no procede de sí mismo, sino que es el Verbo del Padre. Pues, cuando oímos, lo que para nosotros es recibir la palabra, esto es para el ser el Verbo del Padre. Porque así se puede decir que el Padre dio el Verbo al Hijo, esto es, para que sea el Verbo, como se dice que dio la vida al Hijo, a saber, para que éste sea la vida. Así él lo afirma, como el Padre tiene la vida en sí mismo, así dio al Hijo que tenga la vida en sí mismo. Y no que él sea una cosa y la vida que se da en él otra, sino que él mismo sea la vida misma, así como tampoco el Padre es una cosa distinta de la vida que se da en él. Pero el Hijo no dio la vida al Padre, porque no engendró al Padre, el Padre, en cambio, dio la vida al Hijo, engendrándole en cuanto vida, como también él es la vida. Sin embargo, no engendró al Verbo, como si él también fuese Verbo. Pues cuando hablamos de la vida, puede entenderse esta como no proveniente de otro, así es la vida del Padre o, por decirlo más claramente, el Padre es la vida, que no procede de otro para ser. Pero cuando se habla del Verbo, este de ningún modo puede ser comprendido a no ser que sea de alguien, de aquel, en verdad, de quien procede. Pues no como el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, vida de vida, así se puede decir que el Verbo es del Verbo. Porque solo Él es el Verbo, y como es propio del Padre engendrar al Verbo, así es propio del Hijo ser el Verbo. Y por eso, como oye, juzga, porque, como es engendrado Verbo, para que el mismo Verbo sea la verdad, así juzga según la verdad. Busca hacer la voluntad del que le ha enviado. 18. Y su juicio es justo, porque no busca su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Diciendo esto, quiso llevar nuestra consideración a aquel hombre que, buscando su voluntad y no la del que le creó, no tuvo un juicio justo de sí mismo, sino que se dio un juicio justo sobre él. Puesto que, haciendo su voluntad y no la de Dios, no creyó que había de morir. Pero este juicio suyo no fue justo. Y así hizo su voluntad y murió, porque el juicio de Dios es justo. El Hijo de Dios hizo este juicio no buscando su voluntad, ya que también es Hijo del hombre. Y no porque carezca de voluntad para juzgar, ¿quién será tan necio que diga esto?, sino porque su voluntad no le es propia en el sentido de que se oponga a la voluntad del Padre. Si éstos pensaran así y no con sus pensamientos carnales, no ordenarían los poderes y oficios de la Trinidad en grados dispares, como si se tratara de tres hombres de desigual y distinta dignidad, el Padre como emperador, el Hijo como juez y el Espíritu Santo como abogado. Afirman que el Hijo juzga conforme a las leyes imperiales, que son propias del Padre.
En ellas ponen el honor y la autoridad del Hijo que juzga, la intercesión de oficio y la consolación del Espíritu Santo pertenecen a la dignidad del juez, esto es, del Dios unigénito. Como si la dignidad del juez consistiera en tener abogado, como si la dignidad del emperador se manifestara por el hecho de que el juez juzga según las leyes imperiales. Manteniéndose en su pensamiento carnal, no pueden, sin embargo, demostrar la diversidad de naturaleza en estas tres personas. Y esta es la cuestión básica que se debate entre ellos y nosotros. Pues cuando estas cosas se aplican a las costumbres humanas y no se apartan del modo de obrar del género humano, que pensando puede percibir, pues el hombre animal no comprende lo que es propio del Espíritu de Dios, ¿qué otra cosa nos dan a entender sino que el emperador, y el juez, y el abogado son hombres? Por tanto, aunque el juez sea inferior al emperador por razón de su potestad, es tan hombre como éste, no menor que el juez es el abogado respecto a la naturaleza humana, aunque parezca que por su oficio está sometido al juez. Luego confiesen, por lo menos, la igualdad de naturaleza del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, aunque piensen que su potestad es distinta. ¿Por qué les otorgan una condición peor que la que atribuyen a los hombres? Pues en lo humano puede suceder que el juez se convierta en emperador. Esto no se dignan conceder en la Trinidad al único Hijo del emperador. Si acaso, en virtud de la norma del derecho o de la costumbre humana, temen cometer por exceso un crimen de lesa majestad en el Hijo, pienso que deberían admitir que el abogado llegue alguna vez a conseguir la potestad judicial. Pero ni siquiera aceptan esto. Luego la condición de la Trinidad es peor, a Dios nos libre de pensar esto, que la condición mortal del género humano. Abogado ante el Padre. 19. Por último, la Sagrada Escritura, que no aprecia los actos divinos por la diferencia de poderes, sino por la inescrutabilidad de las obras, también reconoce que nuestro juez es abogado. Dice el apóstol Juan, si alguno pecare, tenemos abogado ante el Padre, Jesucristo justo. Él mismo lo ratifica cuando afirma, yo rogaré al Padre y os dará otro abogado. Porque el Espíritu Santo no sería otro abogado si el Hijo no lo fuere. Para demostrar que sus obras y las del Padre son inseparables, dijo, cuando yo me fuere, os lo enviaré, aunque en otro lugar diga, al que el Padre enviará en mi nombre. Así se muestra que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Como se muestra por el profeta que el Padre y el Espíritu Santo enviaron al Hijo. Pues ¿quién, sino el Hijo, predijo por Isaías su venida? Dijo, oídme, Jacob e Israel, a quien he llamado. Yo soy el primero y yo eternamente. Y mi mano cimentó la tierra, mi diestra consolidó los cielos, los llamaré y aparecerán juntamente y se juntarán todos y oirán. ¿Quién les anunciará estas cosas? Pues amándote hice tu voluntad sobre Babilonia para que desaparezca la raza de los caldeos. Yo he hablado, yo le llamé, yo le guié e hice prosperar su camino. Acercaos a mí y oíd esto, desde el principio no os he hablado en secreto. Cuando las cosas se hacían, allí estaba yo, y ahora el Señor me ha enviado y su Espíritu. ¿Hay algo más evidente? He aquí que él mismo se dice enviado por el Espíritu Santo, que fundó la tierra y consolidó el cielo. Aquí se reconoce al unigénito, por el que todo fue hecho. Pero al Consolador, que, según ellos, tiene el oficio de la persona de ínfima categoría en la Trinidad, el apóstol, en la epístola a los Corintios, le llama Dios, Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la presencia de Tito. Luego el Dios de los santos es el Consolador, pues ellos son los humildes. Por eso, aquellos tres varones decían en la hoguera, bendecid al Señor los santos y humildes de corazón. En consecuencia, el Espíritu Santo, que consuela a los humildes, es Dios. Luego confiesen estos que el Espíritu Santo es Dios, lo cual no quieren hacer. Pero si lo dicho por el apóstol prefieren atribuirlo al Padre o al Hijo, dejen de separar la persona del Espíritu Santo del Padre y del Hijo en función del oficio propio de consolar. El Espíritu Santo es Dios. 20. Al pretender explicar que el Espíritu Santo es menor que el Hijo precisamente por ser abogado, les lleva su escandalosa ceguera a anteponer los santos a él, de ellos dice el mismo Señor, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A esto respondan, ¿qué será el Espíritu Santo? Cuando el ser juez es propio del Hijo, ¿acaso será también abogado ante los jueces humanos? Lejos de un corazón fiel la locura de pensar que el Espíritu Santo abogado sea menor que estos jueces, cuando, por cierto, ellos, para ser jueces, tienen que estar llenos del Espíritu Santo, y viviendo según él se hacen espirituales.
Pues el espiritual juzga todo. ¿Cómo será menor que el juez el que hace los jueces, haciéndolos miembros de aquel juez y templo suyo? Afirma el apóstol. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo, y también, vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, que está en vosotros. Y con todo, si leyeran clarísimamente en las Sagradas Escrituras que el rey Salomón, por mandato divino, edificó un templo de madera y piedras al Espíritu Santo, no dudarían sostener que el Espíritu Santo es Dios, al que legítimamente se le tributaría en el pueblo de Dios tanta sumisión religiosa, llamada culto de la tría, que también se le construirían templos, aunque el Señor diga, al Señor Dios tuyo adorarás y a Él solo servirás. Este culto, en griego, se llama. Y se atreven a negar que sea Dios, cuando su templo no es de madera y piedras, sino de los miembros de Cristo. Pues así someten al Espíritu Santo al poder de Cristo, cuando los miembros de Cristo son su templo. Como someten al Hijo a las leyes imperiales de Dios, cuando Él es el Verbo de Dios, y de ningún modo el verbo del emperador está sometido a las leyes, sino que las hace. ¿Qué procede del Padre? 21:10. Ciertamente, estos, cuyo escrito recibí y al que respondo, no se atreven a sostener que sea lo mismo el ser hecho que el ser engendrado. Distinguen estos dos términos, de modo que dicen que el Hijo fue engendrado por el Padre, pero el Espíritu Santo fue hecho por el Hijo. Jamás lo han leído en las Sagradas Letras, pues el mismo Hijo dice que el Espíritu Santo procede del Padre. 11. Afirman, el Hijo anuncia al Padre. El Espíritu Santo anuncia al Hijo. Como si el Hijo no hubiera anunciado que el Espíritu Santo vendría, o el Padre no hubiera dado a conocer al Hijo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, escuchadle. 12. Y por eso no solo, el Hijo revela la gloria del Padre, sino que también el Padre revela la gloria del Hijo. Ni solo, el Espíritu Santo manifiesta la dignidad del Hijo, sino que también el Hijo manifiesta la dignidad del Espíritu Santo. 13. Y, por tanto, como el Hijo da testimonio del Padre, así también el Padre da testimonio del Hijo. Y como el Espíritu Santo da testimonio del Hijo, así también el Hijo da testimonio del Espíritu Santo. 14. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. Y, por el Padre y el Espíritu, es enviado el Hijo. El Hijo y el Espíritu Santo, iguales al Padre. 22:15. Dicen, el Hijo es ministro del Padre. El Espíritu Santo es ministro del Hijo. No consideran que de este modo hacen mejores a los santos apóstoles que al Espíritu Santo, los cuales se denominan a sí mismos ministros de Dios, por lo que estos herejes no negarán que los apóstoles sean ministros de Dios Padre. Pero han sido hechos ministros de aquel en cuyo nombre también bautizaron, es decir, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y por esto, según su vana manera de discurrir, los ministros de la Trinidad serían mejores que el Espíritu Santo si precisamente éste es menor por ser ministro de solo el Hijo. 16. Sostienen, el Hijo es mandado por el Padre. El Espíritu Santo es mandado por el Hijo. En ningún lugar de las divinas letras leen esto. Aunque leamos que el Hijo fue obediente según la forma de siervo, por la que el Padre es mayor que él, pero no según la forma de Dios, en la que él y el Padre son uno. 17. Así, se lee en la Sagrada Escritura que el Hijo es súbdito del Padre. En este caso se refiere a la forma de siervo, en la que también estuvo sometido a sus padres humanos, como el Evangelio lo atestigua, y bajó con ellos y fue a Nazaret, y les estaba sujeto. Pero en parte alguna dice la Escritura Santa que el Espíritu Santo estuvo sometido al Hijo. 18. En consecuencia, también el Hijo, por la forma de siervo, hace lo que le manda el Padre. Y por poseer la forma de Dios, lo que hace el Padre también lo hace Él. Pues no dijo, todo lo que manda el Padre lo hace el Hijo, sino, todo lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo. Finalmente, si por eso dicen que el Espíritu Santo habla lo que el Hijo le ordena, porque está escrito, recibirá de lo mío, y os lo anunciará, ¿por qué razón el Hijo no dirá lo que le ordena el Espíritu Santo, puesto que el apóstol afirma, las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios, y el mismo Jesús confirma que él estaba lleno del Espíritu Santo, lo cual está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para evangelizar a los pobres? Si para evangelizar a los pobres ha sido ungido, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él, ¿qué evangelizaba a los pobres sino que tenía el Espíritu del Señor, del que estaba lleno? Pues también esto está escrito de él, que estaba lleno del Espíritu Santo. Honor y adoración.
23, 19. Afirman, el Hijo adora y honra al Padre. El Espíritu Santo adora y honra al Hijo. Aquí no hay necesidad de distinguir cuidadosamente la diferencia que existe entre honrar y adorar. Lo anterior se predica del Hijo por la forma de siervo. Digan, si pueden, en donde leen que el Hijo es adorado por el Espíritu Santo. Pero lo que añaden, cuando intentan probar esto, a saber, lo que está escrito: Padre, yo te he honrado sobre la tierra y he consumado la obra que tú me habías encomendado, y sobre el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará. Esto no se refiere a lo que estamos tratando. Todo el que adora, honra, pero no todo el que honra, adora. Pues, como dice el apóstol, los hermanos se han de honrar mutuamente, sin embargo, no se adoran entre sí. Por lo demás, si honrar fuese lo mismo que adorar, digan, si les parece bien, que el Padre adora al Hijo, y hace esto porque se lo ordena el Hijo, ya que éste le dice: honrame. Él mismo resuelve la cuestión respecto a lo que había afirmado sobre el Espíritu Santo: recibirá de lo mío. No se piense que el Espíritu Santo, como descendiendo por distintos grados, así es de él, a la manera que el Hijo es del Padre. Pues ambos vienen del Padre, el Hijo por nacimiento y el Espíritu Santo por procesión. En la sublimidad de aquella naturaleza es algo sumamente difícil distinguir estas dos operaciones. Luego, para que no se pensara esto, según dije, añadió seguidamente: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, recibirá de lo mío. Así quería, sin la menor duda, que se entendiera que también el Espíritu Santo recibía del Padre. Y, por tanto, del mismo, porque todo lo que tiene el Padre es del Hijo. Pero esto no supone el reconocimiento de una naturaleza diversa, sino de un solo principio. 20. Según esto, el Espíritu Santo no habla por sí mismo, porque no es de sí mismo el que procede del Padre. Como tampoco, el Hijo puede por sí mismo hacer algo, pues tampoco él es de sí mismo, en conformidad con lo que ya expuse anteriormente. No que, en todo aguarde la orden del Padre, ya que no dijo, a no ser que viere al Padre que le indica algo, sino que dijo, lo que viere hacer al Padre, conforme con lo que ya hemos dicho. Que lean, si pueden, que el Espíritu Santo en todo espera el mandato de Cristo, como ellos sostienen. Y lo que se dijo, no hablará por sí mismo, no es lo mismo que decir, todo lo que me oyere, sino que se dijo, hablará lo que oyere. Pero ¿por qué fue expresado de este modo poco antes ya había sido explicado en la misma exposición del Señor, que he transcrito, y en la que se afirma: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, recibirá de lo mío? Pues de donde recibirá, de allí sin la menor duda lo dirá, porque de donde oye es de donde procede. Así conoce al Verbo de Dios, procediendo de donde nace el Verbo, y así es el espíritu común del Padre y de Verbo. Recibe del Padre. Xip, no implica problema alguno que el verbo esté en futuro, recibirá, como si aún no lo tuviere. Los tiempos del verbo se emplean indistintamente, ya que entendemos la eternidad sin tiempo. Así, recibió, porque procedió del Padre, y recibe, porque procede del Padre, y recibirá, porque nunca dejará de proceder, como Dios es, y fue, y será, y, sin embargo, ni tiene, ni tuvo, ni tendrá principio o fin de tiempo.